El cielo sobre el límite del gran bosque de Blackwood no era simplemente gris esa tarde. Era una bóveda opresiva de plomo fundido, una masa sólida y asfixiante de nubes negras que parecían haber descendido para aplastar la tierra bajo su peso. El aire estaba cargado de una electricidad estática tan densa que erizaba el vello de la nuca y dejaba un sabor metálico, como a sangre y cobre, en la lengua de cualquiera lo suficientemente desafortunado como para estar a la intemperie. No había viento, al menos no todavía. Había una quietud antinatural, ese silencio engañoso y pesado que precede a la violencia absoluta de una tormenta de verano, el momento en que la naturaleza contiene la respiración antes de gritar. En ese escenario de amenaza inminente, donde los árboles antiguos se alzaban como barrotes oscuros de una prisión vegetal, una figura solitaria y patética luchaba por avanzar, arrastrando los pies a través de la maleza espinosa que desgarraba sus faldas y su piel. Apoyando una mano temblorosa contra el tronco rugoso de un roble para no caer. A sus 19 años, su rostro debería haber reflejado la frescura de la juventud, pero estaba demacrado, pálido y marcado por las ojeras profundas de la desesperación crónica. Su cuerpo, sin embargo, contaba otra historia, una historia de vida creciendo en medio de la muerte social. Estaba embarazada de 8 meses, su vientre hinchado y pesado, distendiendo la tela sucia de su vestido, una carga física que le destrozaba la espalda con cada paso y le robaba el aliento. Sus tobillos estaban tan inflamados que la piel parecía a punto de estallar sobre sus botas gastadas, y el sudor frío del agotamiento y el miedo perlaba su frente, mezclándose con la suciedad del camino. Elena no estaba simplemente caminando, estaba huyendo, aunque sus piernas ya no recordaban cómo correr. Había sido expulsada de la ciudad de Redemption, el asentamiento puritano que se veía a millas de distancia como una mancha blanca. En el valle, hacía 3 días. No se había ido por voluntad propia, había sido arrastrada hasta los límites del pueblo entre insultos y escupitajos, marcada como una ramera, una mujer caída cuya sola presencia ofendía la moralidad rígida de sus vecinos. Su crimen no había sido amar, sino ser víctima. El niño que cargaba no era fruto de un romance prohibido, sino la consecuencia brutal de una noche en la que Julian, el hijo del alcalde, un hombre rico, vanidoso y cruel, había decidido que el no de una lavandera no tenía valor frente a sus deseos. Elena había intentado hablar, había intentado buscar justicia, pero en Redemption la palabra de una huérfana pobre no valía nada contra el heredero de la fortuna del pueblo. Julian no solo había negado el crimen, la había acusado de seducirlo, de ser una tentadora enviada por el diablo, y su padre, el alcalde, había dictado la sentencia, el destierro. «Llevas el pecado en las entrañas», le había gritado el predicador mientras le cerraban las puertas de la empalizada. Y Elena, rota por el trauma y el abandono, había terminado por creerles. Mientras acariciaba su vientre abultado bajo la sombra amenazante de los árboles, no sentía el amor maternal instintivo del que hablaban los poemas. Sentía miedo. Sentía culpa, sentía que lo que crecía dentro de ella no era un niño inocente, sino un monstruo, una extensión física de la maldad de Julian, un ser que ya estaba manchado por la sangre impura de su padre. «Perdóname», susurró al viento estático, hablando con el ser no nacido. «Perdóname por no quererte como debería. Perdóname por ser tu ataúd en lugar de tu cuna». El primer trueno rompió el silencio, un rugido bajo y profundo que hizo vibrar el suelo bajo sus pies, como si un gigante subterráneo se estuviera despertando. Elena se estremeció y miró hacia el cielo. Sabía que no sobreviviría a la noche si no encontraba refugio. La tormenta que venía traía granizo y frío, y ella no tenía más que un chal raído.
La tormenta palideció instantáneamente cuando un sonido diferente llegó a sus oídos. No era el trueno, era el chasquido seco de una rama rompiéndose bajo una bota pesada. No el paso de un animal, sino el paso rítmico y decidido de un hombre, o de varios. Elena se giró con dificultad, su corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro enjaulado. A través de la penumbra del bosque vio emerger 3 figuras. No eran samaritanos, no eran cazadores perdidos. Eran hombres vestidos con abrigos largos de cuero, con sombreros de ala ancha calados hasta los ojos y revólveres pesados colgados a la cadera. Rastreadores, mercenarios, hombres que vendían su conciencia por monedas de plata. Y al frente de ellos, con una sonrisa torcida que no llegaba a sus ojos fríos, estaba el capataz de la finca de Julian. «Te dije que no llegaría lejos con esa barriga», dijo el capataz, escupiendo un chorro de tabaco negro al suelo cerca de los pies de Elena. «Parece una vaca preñada a punto de reventar». Elena retrocedió hasta que su espalda chocó contra el árbol, atrapada. «¿Qué quieren?», preguntó, aunque en el fondo de su alma ya sabía la respuesta. Julian no podía permitirse que ella viviera. El exilio no era suficiente seguridad para un hombre que estaba a punto de casarse con la hija de un senador. Un bastardo vivo era una prueba, una amenaza, una mancha que podía regresar años después. «El patrón Julian te manda saludos, Elena», dijo el hombre, desenfundando su revólver con una lentitud deliberada y sádica. Hizo girar el cilindro, el sonido metálico, clic, clac, clic, resonando más fuerte que el trueno lejano. «Dice que es una lástima que no te murieras de frío las primeras noches. Nos obligaste a venir a limpiar su desorden. No quiere cabos sueltos antes de la boda, ni a la madre, ni al bastardo». La brutalidad de la declaración golpeó a Elena más fuerte que un puño. No venían a llevarla de vuelta para juzgarla, venían a ejecutarla. Venían a matar al bebé antes de que tomara su primer aliento. Por primera vez, un instinto que Elena no sabía que poseía se encendió en su cerebro. A pesar de su miedo al monstruo, a pesar de su creencia de que llevaba el mal, sus manos volaron protectoramente hacia su vientre, cubriéndolo. No era lógica, era biología pura. Era la vida defendiéndose de la muerte. «No», suplicó Elena, deslizándose hasta caer de rodillas, las lágrimas brotando de sus ojos. «Por favor, me iré lejos, nunca volveré. Nadie sabrá de quién es. No tienen que hacer esto». Los hombres se rieron, un sonido seco y sin humor. «El patrón paga por la certeza, niña, y los muertos no hablan». El capataz levantó el arma, apuntando directamente al centro de su frente. «Cierra los ojos, Elena. Hazlo fácil, será rápido». Elena cerró los ojos, no porque quisiera morir, sino porque no quería ver venir la bala. El mundo se redujo al sonido de su propia respiración entrecortada y al rugido creciente de la tormenta que estaba a punto de estallar sobre sus cabezas. Sintió una patada fuerte del bebé dentro de ella, un movimiento vigoroso y lleno de vida, como si el niño supiera que el final estaba cerca y protestara contra la injusticia de no haber nacido. «Lo siento», pensó ella, «lo siento tanto». La situación de Elena es desesperada, embarazada, abandonada y ahora con un arma apuntando a su cabeza por orden del padre de su hijo. Es el tipo de maldad que hiela la sangre. Si sientes la angustia de esta madre y quieres ver si la justicia divina o algo más fuerte intervendrá, suscríbete ahora mismo al canal y dale like. Tu apoyo nos ayuda a traer estas historias. Comenta abajo. ¿Qué harías tú si estuvieras en los zapatos de Elena? Ahora regresemos al bosque, donde el trueno está a punto de hablar. El capataz tensó el dedo sobre el gatillo. El segundo se estiró, eterno. Y entonces el cielo se partió en dos. Un relámpago, blanco, cegador y ramificado como las venas de un dios furioso,
Golpeó un pino seco a menos de 20 metros de Mindset. La luz fue a menos de 20 metros de Mindset. La luz fue tan intensa que borró las sombras del bosque por una fracción de segundo, revelando cada hoja, cada gota de sudor, cada miedo. Instantáneamente, un trueno ensordecedor, un crack, boom, que sacudió la tierra hasta sus cimientos, explotó sobre ellos, dejando a los hombres aturdidos y sordos, sus caballos relinchando de pánico. En esa confusión de luz y sonido, algo más silbó en el aire. No era viento, no era lluvia, era un susurro mortal, una flecha, emplumada con plumas de águila negra. Voló desde la línea oscura de los árboles con una precisión sobrenatural. Atravesó el antebrazo del capataz, justo en el tendón que sostenía el revólver. El hombre gritó, soltando el arma, que cayó al barro inofensiva. «¡Qué demonios!», gritaron los otros dos, girándose frenéticamente, buscando al atacante, con los ojos muy abiertos por el terror repentino. De la oscuridad del bosque, donde las sombras eran más densas, emergió una figura. No caminaba. Parecía materializarse de la lluvia y la estática. Era inmenso, un guerrero apache de hombros anchos como montañas, con el cabello largo y negro suelto, moviéndose con el viento. Su pecho estaba desnudo, pintado con los símbolos del rayo y la tormenta. En su mano sostenía un arco largo y en su espalda llevaba un carcaj lleno de muerte. Era Dasan. Su nombre significaba jefe, pero en ese momento parecía la encarnación misma de la tormenta que rugía sobre ellos. No dijo una palabra, no lanzó un grito de guerra, simplemente avanzó. Sus ojos oscuros fijos en los hombres que habían osado amenazar a una mujer embarazada bajo su cielo. Su presencia irradiaba una violencia tan controlada y letal que los mercenarios, hombres acostumbrados a matar por dinero, sintieron que sus entrañas se convertían en agua. Habían venido a cazar una oveja y se habían encontrado de frente con el lobo. La huida de los mercenarios no fue una retirada ordenada, fue una desbandada impulsada por un terror primario y supersticioso. Al ver a su líder herido por una flecha que parecía haber materializado la propia tormenta, y al enfrentarse a la figura titánica de Dasan, recortada contra los relámpagos, el valor comprado con monedas de plata se evaporó instantáneamente. Los dos hombres ilesos arrastraron a su compañero herido hacia los caballos, montaron con torpeza y espolearon a las bestias hacia la oscuridad del bosque, desapareciendo entre la maleza como ratas que huyen de un incendio, dejando atrás nada más que el eco de sus cascos y el olor agrio de su miedo. Helena, sin embargo, no sintió alivio al verlos partir. Su mente, fracturada por meses de abuso y días de persecución, no procesó la huida de los verdugos como una salvación, sino como un cambio de guardia en su ejecución. Había pasado de las manos de asesinos codiciosos a las manos de lo que su educación puritana le había enseñado a temer más que al diablo, un salvaje apache. Se quedó allí, arrodillada en el barro, encogida contra las raíces retorcidas temblando del roble, con una violencia que hacía castañetear sus dientes. Su instinto la instaba a correr, pero su cuerpo, pesado y dolorido por el embarazo, era una jaula de carne que no le permitía escapar. Cerró los ojos con fuerza, esperando el golpe final, la flecha que terminaría lo que los hombres de Julian habían empezado. «Por favor», pensó, «que sea rápido, que no despierte al bebé antes de matarlo». Pero el golpe no llegó. Lo que llegó fue el silencio, un silencio pesado y cargado de electricidad que se instaló en la clareira una vez que los intrusos se fueron. Y luego el sonido de pasos, pasos lentos, deliberados, que no crujían sobre las ramas, sino que parecían fundirse con la tierra. Dasan se acercaba. El guerrero no corrió hacia ella, caminó con la calma de quien es dueño absoluto de su entorno. Bajó su arco,
colgándolo sobre su hombro en un movimiento fluido, y se detuvo a unos metros de la mujer. La observó. Vio más allá de la suciedad y el terror. Vio la curva sagrada de su vientre tensa contra la tela mojada del vestido. Vio sus manos, pequeñas y blancas, protegiendo esa vida con una ferocidad patética y hermosa. Para Dasan, que había visto tanta muerte en su vida, la visión de una mujer portando vida en medio de una tormenta no era algo sucio. Era un milagro que desafiaba la lógica de la guerra. Helena, sintiendo la presencia inmensa frente a ella, abrió los ojos. Tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para verle la cara. Tan alto era él. Un relámpago iluminó el rostro de Dasan en ese instante, revelando sus rasgos duros, sus pómulos altos como acantilados y sus ojos oscuros, insondables como pozos de agua profunda. No había odio en su mirada. No había la lujuria que ella había visto en Julian, ni el desprecio que había visto en el pueblo. Había una curiosidad solemne, una gravedad antigua. Dasan se movió entonces. Se arrodilló en el suelo húmedo, ignorando el barro que manchaba sus rodillas, para ponerse a la altura de ella. Su tamaño, incluso de rodillas, era intimidante. Sus hombros eran tan anchos que bloqueaban la visión del bosque detrás de él. Extendió una mano hacia ella, no para agarrarla, sino con la palma abierta, un gesto universal de paz. Helena reaccionó con pánico. Se arrastró hacia atrás, raspando su espalda contra la corteza del árbol, gimiendo. La vergüenza, esa vieja compañera tóxica, inundó su garganta. No quería que él la tocara, no porque le temiera a él, sino porque le temía a su propia impureza. Se sentía sucia, manchada, indigna de ser salvada. «No», sollozó ella cubriendo su vientre con los brazos cruzados. «No me toque, soy impura». Su voz se rompió bajo el estruendo de un trueno cercano. Llevo el hijo de otro. Llevo el hijo de un hombre malo. Es un bastardo. Es un monstruo». La confesión salió de ella como vómito, una purga de la mentira que le habían obligado a creer. Esperaba que el guerrero retrocediera con asco. Esperaba que, al saber que ella cargaba la sangre de un hombre blanco cruel, la dejara allí para que la tormenta la matara. «Por favor, vete», suplicó bajando la cabeza. «No merezco tu ayuda, estoy manchada». Dasan no se movió, no retiró la mano. Escuchó sus palabras, entendiendo el dolor detrás de ellas, aunque el concepto de bastardo le resultaba ajeno y ridículo. En su cultura, un niño era un regalo del Gran Espíritu, no una propiedad marcada por el pecado del padre. Miró el vientre de ella, abultado y vivo, y luego miró el cielo, tempestuoso que rugía sobre ellos como si buscara consejo en los truenos. Lentamente, con una firmeza que no admitía rechazo, Dasan avanzó su mano. Helena se tensó, cerrando los ojos, esperando dolor. Pero lo que sintió fue calor. La mano grande, callosa y áspera del guerrero se posó suavemente sobre la curva de su vientre. No fue un toque posesivo, fue un toque reverente. Su palma cubrió casi toda la superficie, transmitiendo un calor que atravesó la tela fría y mojada, llegando hasta su piel, hasta su útero. Y entonces sucedió algo que detuvo el aliento de Helena. El bebé, que había estado agitado por el miedo de la madre, respondió al toque, dio una patada fuerte, clara y vigorosa, justo contra la palma de Dasan. Dasan abrió los ojos un poco más, sorprendido. Sintió la vida golpeando contra su mano. Sintió el ritmo de un corazón que no conocía el odio, que no sabía de pecados ni de padres crueles. Una sonrisa muy leve, casi imperceptible, curvó la comisura de sus labios, levantó la vista del vientre y clavó sus ojos en los de Helena, obligándola a mirarlo. «Escucha al cielo, mujer», dijo Dasan, su voz profunda resonando en el pecho de Helena, compitiendo con el trueno. «Tú dices que este niño es de otro.
Dices que es de un hombre que te hizo daño. Negó con la cabeza lentamente. La sangre de ese hombre es débil. La sangre de ese hombre es cobarde. Un cobarde no puede crear una tormenta como esta. Dasán movió su mano sobre el vientre, trazando un círculo protector. Momento. En ese, la lluvia comenzó a caer de verdad. Gotas gruesas y pesadas rompieron el cielo, empapándolos a ambos en segundos, lavando el barro, el sudor y las lágrimas. El agua corría por el rostro del guerrero y por el de la mujer, uniéndolos en el mismo elemento. La lluvia limpia la tierra, proclamó Dasán, mirando hacia las nubes negras que se arremolinaban sobre ellos. Y el trueno despierta a los espíritus fuertes. Volvió a mirar a Helena con una intensidad feroz. Ese hombre del que hablas, él plantó una semilla en la oscuridad y huyó. Él abandonó su sangre, y en la ley de la tierra lo que se abandona ya no se posee. Dasán presionó su mano un poco más firme contra el bebé, reclamándolo. Este niño ha escuchado mi flecha. Este niño ha sentido mi mano antes de sentir el aire. Este niño ha pateado contra mi palma mientras el cielo gritaba. Ahora es hijo del trueno, declaró Dasán, su voz cargada de un poder ritual que hizo temblar el alma de Helena. Y mío quedó paralizada. Helena las lágrimas mezclándose con la lluvia en sus mejillas. Tuyo, susurró, incapaz de procesar la magnitud de lo que él estaba ofreciendo. ¿Cómo puede ser tuyo? Es blanco. Te odiará cuando crezca. El mundo lo odiará. El mundo no entra en mi tipi, respondió Dasán, y el color de la piel es solo polvo. El corazón es lo que cuenta. Yo lo protegeré. Yo le enseñaré a caminar con la tormenta, no a esconderse de ella. Él no será un bastardo, será un guerrero. El guerrero se puso de pie, inmenso bajo la lluvia, y le tendió la mano a Helena. Levántate, madre del trueno, la tierra está fría y tu hijo necesita fuego. Helena miró esa mano. Era la mano de un extraño, de un salvaje, de un hombre que podía matarla con un solo movimiento. Pero también era la única mano que se le había ofrecido con respeto en toda su vida. Era una mano que no pedía nada y prometía todo. Miró su vientre, donde su hijo se había calmado bajo el toque de Dasán. Por primera vez en 8 meses, la sensación de suciedad empezó a disolverse bajo la lluvia. Con un sollozo de alivio que le vació los pulmones, Helena levantó su mano temblorosa y tomó la de Dasán. Él cerró sus dedos alrededor de los de ella, un agarre seguro y cálido, y tiró de ella hacia arriba con una facilidad asombrosa. Helena se puso de pie, tambaleándose, y él la sostuvo, ofreciéndole su brazo como apoyo. No caminaron como prisionera y captor. Caminaron juntos hacia la profundidad del bosque, dejando atrás la clareira, dejando atrás a Julian, dejando atrás la vergüenza. La tormenta rugía a su alrededor, pero Helena ya no tenía miedo. Caminaba al lado del hombre que cabalgaba con el trueno, y por primera vez sintió que el niño dentro de ella no era una condena, sino un comienzo. El tiempo en el bosque de Blackwood pareció disolverse en una espiral de sombras y electricidad. Los días que siguieron al encuentro en la clareira no se midieron por la salida y puesta del sol, sino por los latidos de 2 corazones que aprendían a sincronizarse bajo la amenaza constante de la muerte. Dasán guió a Helena a través de senderos que ningún hombre blanco conocía, llevándola hacia las tierras altas, hacia una red de cuevas de piedra caliza ocultas en la pared del cañón, lugares sagrados donde su gente solía refugiarse para hablar con los espíritus de la tormenta. Helena, a pesar de su estado avanzado y de la fatiga que le pesaba en los huesos como plomo, encontró una fuerza que desconocía. Caminaba apoyada en el brazo del guerrero, confiando ciegamente en el hombre que había reclamado a su hijo como propio. No hablaron mucho. El lenguaje entre ellos se había vuelto instintivo. Él le traía agua fresca de manantiales ocultos.
Ella le ofrecía una mirada de gratitud que valía más que cualquier pago. Pero la paz era una ilusión frágil. Abajo, en el valle, la furia de Julian no se había apagado. Se había infectado, convirtiéndose en una obsesión gangrenosa. La noche en que Helena entró en trabajo de parto, pareció recordar la promesa que Dasan había hecho días atrás. Una nueva tormenta, más violenta y oscura que la anterior, se formó sobre las montañas. Las nubes se apilaron como torres de hierro negro, bloqueando la luz de las estrellas y de la luna, sumiendo al mundo en una oscuridad primordial. El aire dentro de la cueva se volvió denso y caliente, cargado de ozono y de la tensión de la espera. Helena yacía sobre un lecho de pieles de oso y mantas de lana que Dasan había preparado con una delicadeza sorprendente. Su cuerpo se arqueaba con cada contracción, oleadas de dolor que la partían en dos, arrancándole gemidos que rebotaban en las paredes de piedra. El miedo volvió a atacarla, no el miedo a Julian, sino el miedo al monstruo. ¿Qué saldría de ella? ¿Tendría los ojos crueles de su padre? ¿Sería una criatura de odio? Dasan estaba arrodillado a su lado, limpiándole el sudor de la frente con un paño húmedo, susurrándole palabras en su lengua materna, palabras que sonaban como el viento entre los pinos. Pero entonces el guerrero se detuvo. Su cabeza se giró bruscamente hacia la entrada de la cueva. Su mano, que había estado acariciando el cabello de Helena, se movió instantáneamente hacia el cuchillo en su cinturón. «¿Qué pasa?», jadeó Helena entre dos dolores, notando el cambio en su postura. «Caballos», susurró Dasan, sus ojos convertidos en rendijas oscuras. «Hierro contra piedra, hombres que no saben caminar en silencio». Se levantó y caminó hacia el borde del saliente de roca que servía de entrada. Abajo, en la base del sendero empinado que llevaba a su refugio, vio lo que temía: antorchas, docenas de ellas, puntos de fuego naranja que serpenteaban por la oscuridad como una serpiente de luz maligna. Julian no había venido solo esta vez. Había reunido a una turba de linchamiento, hombres del pueblo alimentados con mentiras sobre el salvaje que había secuestrado a una mujer blanca, borrachos de justicia falsa y alcohol barato. Venían a matar. Dasan regresó al lado de Helena. Su rostro era una máscara de guerra, pero sus manos fueron suaves cuando tomó las de ella. «Han venido», dijo con calma, «pero la montaña es estrecha. Solo pueden subir de uno en uno». Helena intentó levantarse, el pánico superando al dolor del parto. «Dasan, vete, son demasiados, te matarán. Déjame salir. Si me entrego, tal vez...» «Nadie se entrega», la cortó Dasan con una voz que era puro trueno. «Tú tienes una batalla aquí», señaló su vientre. «Esa es tu guerra ahora. Trae al niño a este mundo. Yo me encargaré de que el mundo no entre en esta cueva». Dasan tomó su arco, sus flechas y su tomahawk. Se paró en la entrada de la cueva, una silueta inmensa recortada contra los relámpagos que comenzaban a rasgar el cielo. Sabía que no podía bajar a luchar en campo abierto, no podía dejar a Helena sola. Tenía que ser el guardián en la puerta, tenía que convertirse en una muralla de carne y espíritu. La batalla comenzó con el primer disparo de un rifle. Desde abajo, una bala que silbó inofensiva contra la roca. Julian gritaba órdenes, su voz histérica flotando sobre el viento. «Sacad al indio, matadlo, quemad la cueva si es necesario». Dasan no respondió con gritos, respondió con la muerte silenciosa. Esperó a que el primer trueno rodara por el cañón, un estruendo ensordecedor que enmascaró el sonido de la cuerda de su arco. Soltó la flecha en el momento exacto del estruendo. Abajo, un hombre cayó sin saber qué lo había golpeado. Dasan disparó de nuevo, sincronizando cada muerte con los pulsos de la tormenta. Para los hombres de abajo parecía que la montaña misma los estaba atacando, que los rayos dirigían las flechas. El pánico comenzó a sembrarse en sus filas.
«¡Es un demonio!», gritó uno. «¡No podemos verlo!». Dentro de la cueva, Helena estaba librando su propia guerra. El dolor se había vuelto continuo, una agonía blanca que borraba su conciencia. Sentía que se desgarraba por dentro. «¡Dassan!», gritó, no pidiendo ayuda, sino anclándose a su nombre. Escuchaba los disparos afuera, escuchaba los gritos de los hombres que querían matarla, y por primera vez la furia reemplazó al miedo. No iba a dejar que mataran a su hijo, no iba a dejar que Julian ganara. Empujó con la fuerza de todas las mujeres que habían sido abusadas y silenciadas. Empujó para expulsar la vida y reclamarla como suya. Afuera, la munición de Dassan se agotó. Los atacantes, al darse cuenta de que las flechas cesaban, se envalentonaron. Empezaron a subir por el sendero estrecho, resbalando en el barro y la lluvia. Dassan desenfundó su tomahawk y su cuchillo. Se paró en el punto más estrecho del camino, donde la roca formaba un embudo natural. Cuando el primer hombre llegó arriba, jadeando y con el rifle en alto, se encontró con una pesadilla. Dassan no peleaba como un hombre, peleaba como un oso acorralado defendiendo a su cría. Con un movimiento brutal, desarmó al atacante y lo envió rodando por la pendiente, derribando a los que venían detrás como bolos humanos. Dassan rugió, un sonido primal que se mezcló con el viento. Estaba cubierto de lluvia y sangre, sus músculos tensos bajo la piel mojada, sus ojos brillando con una luz salvaje. Julian, viendo caer a sus hombres, perdió la poca cordura que le quedaba. «¡Apartaos, cobardes!», chilló, empujando a sus mercenarios, subiendo él mismo con un revólver pesado en la mano. «Si queréis que algo se haga bien, hacedlo vosotros mismos». La obsesión por borrar su error le daba una valentía suicida. En la cueva, Helena sintió la última contracción, una ola marea de presión. Gritó, un sonido largo y desgarrador que se unió al coro de la tormenta. Sintió que la cabeza del bebé coronaba. Sintió el fuego de la vida abriéndose paso. En el sendero, Julian llegó frente a Dassan. Levantó el revólver, apuntando al pecho descubierto del guerrero. Dassan estaba herido. Una bala le había rozado el hombro, y la sangre corría por su brazo, haciendo que el agarre de su tomahawk fuera resbaladizo. Estaba agotado. Había luchado contra 10 hombres. Julian sonrió, el triunfo iluminando su rostro pálido y mojado. «Se acabó, salvaje», dijo, amartillando el arma. «Voy a entrar ahí y voy a ahogar a esa ramera y a su bastardo con mis propias manos». Dassan miró el cañón negro del arma. No tenía tiempo para atacar. Parecía el final. Pero entonces el universo conspiró. Justo en el instante en que Helena daba el último empujón y el bebé se deslizaba fuera hacia las pieles, y justo en el instante en que el dedo de Julian apretaba el gatillo, el cielo se abrió por completo. Un rayo, más grueso y brillante que cualquier otro esa noche, una columna de fuego blanco puro, descendió del cielo. No golpeó a Dassan, no golpeó a Julian, golpeó un viejo pino seco que se alzaba justo al borde del sendero, a escasos metros de donde estaban los caballos de los atacantes abajo, y cuya copa se inclinaba sobre la entrada de la cueva. El impacto fue apocalíptico. El árbol explotó en una lluvia de astillas ardientes y fuego, acompañado de un trueno que fue más una detonación física que un sonido. La onda expansiva de luz y ruido golpeó a Julian con la fuerza de un mazo invisible. El caballo de Julian, que había dejado atado cerca de la base, enloqueció de terror por el rayo y la explosión. Se encabritó violentamente, rompiendo sus riendas y provocando una estampida en cadena entre los otros caballos abajo. El caos fue absoluto. Los hombres de la turba
Cegados por el relámpago y aterrorizados por la explosión que creyeron obra del brujo apache, gritaron y huyeron, atropellándose unos a otros en el barro. Arriba, Julian, aturdido por la explosión y cegado por el destello, disparó, pero su mano tembló. La bala se desvió, golpeando la roca junto a la cabeza de Dasan, enviando esquirlas de piedra a su cara. Dasan no desaprovechó el regalo del trueno. A través del zumbido en sus oídos y la sangre en sus ojos, se lanzó hacia adelante. Con un movimiento fluido, golpeó la muñeca de Julian con el mango de su tomahawk, rompiendo el hueso con un crujido seco. Julian aulló, soltando el arma. Dasan lo agarró por las solapas de su abrigo caro y lo levantó del suelo, sosteniéndolo sobre el abismo del cañón. Julian pataleó en el aire, mirando hacia la oscuridad abajo, y luego miró a los ojos de Dasan. Vio la muerte. «¡No! ¡Tengo dinero! ¡Te daré lo que quieras!», chilló el cobarde. Dasan lo acercó a su cara. «Ya tengo lo que quiero», gruñó el guerrero. «Tengo el honor que tú perdiste». Con desprecio, Dasan no lo mató. Lo arrojó hacia atrás, lejos del borde, contra la pared de roca dura. Julian golpeó la piedra y cayó inconsciente, un bulto roto y derrotado en el barro. El silencio regresó de golpe, tan repentino como el trueno. La lluvia comenzó a amainar, transformándose en un susurro, y en ese silencio un sonido nuevo se elevó desde la profundidad de la cueva. No era un grito de guerra, no era un trueno, era el llanto agudo, fuerte y vital de un recién nacido. Dasan se quedó inmóvil, respirando con dificultad, escuchando ese sonido. Era el sonido de la victoria. Se giró olvidando a Julian, olvidando sus heridas, y corrió hacia el interior de la cueva. Elena estaba allí, recostada contra las pieles, pálida y exhausta, pero con los ojos muy abiertos. En sus brazos, envuelto en una manta, sostenía a un niño pequeño, cubierto de la sangre del nacimiento, pero vivo, rojo y gritando con la fuerza de 1000 tormentas. Dasan se arrodilló a su lado. El guerrero gigante, el asesino de hombres, extendió una mano temblorosa y manchada de batalla hacia el niño. Elena no se apartó, no tuvo miedo. Miró el rostro de su hijo, buscó el mal, buscó al monstruo, pero bajo la luz tenue de una pequeña fogata que aún ardía, no vio a Julian, no vio pecado. Vio unos ojos oscuros que se abrían por primera vez. Vio unos dedos minúsculos que se cerraban al aire buscando algo a qué aferrarse. Vio inocencia pura. «Mira». Elena, susurró, con la voz quebrada por la emoción, levantando la vista hacia Dasan. «No es un monstruo, es perfecto». Dasan tocó la frente del bebé con su dedo índice, marcándolo simbólicamente con su protección. El niño se calmó al sentir el tacto, agarrando el dedo del guerrero con una fuerza sorprendente. «Te lo dije», dijo Dasan, su voz suave y ronca. «Es hijo del trueno, nació con el rayo». La tormenta le dio la bienvenida. Afuera, la turba había huido, convencida de que la montaña estaba maldita. Julian yacía roto en el barro, pero dentro de la cueva la guerra había terminado. Una familia improbable, forjada en el fuego y el agua, había sobrevivido a la noche más oscura para ver el amanecer. El rugido de los cielos, que durante horas había parecido el sonido del fin del mundo, finalmente comenzó a retirarse hacia el este, como una marea oscura y pesada que regresa al océano después de haber golpeado la costa con toda su furia. La lluvia torrencial se transformó en una llovizna, fina y plateada, que caía silenciosamente sobre el bosque de Blackwood, lavando la sangre de las rocas y enfriando la tierra quemada donde el rayo había impactado. El amanecer llegó no con un estallido de luz, sino con una claridad gris y serena que se filtró a través de la entrada de la cueva, revelando un mundo cambiado, purificado por el agua y el fuego. El aire, antes cargado de electricidad estática y violencia, ahora olía a ozono limpio, a pino mojado
y a vida nueva. Dentro del refugio de 1900 en piedra, la pequeña fogata que Dasán había mantenido viva se había reducido a brasas brillantes, proyectando un resplandor cálido y anaranjado sobre las paredes. Elena yacía recostada sobre las pieles de oso, su cuerpo exhausto por el esfuerzo titánico del parto, pero su espíritu extrañamente ligero, liberado del peso del miedo que había cargado durante 8 meses. En sus brazos, envuelto en la camisa de franela seca que Dasán le había ofrecido, dormía el niño. Elena lo miraba con una intensidad, sus ojos trazando cada línea de su pequeño rostro. Había pasado tanto tiempo temiendo este momento, esperando ver en las facciones de su hijo la crueldad de Julian, la marca del pecado, la sombra del abuso. Pero bajo la luz suave de la mañana, no encontró nada de eso. Vio una boca pequeña y perfecta que se movía en sueños. Vio unas pestañas largas y oscuras y sintió una piel suave que no tenía memoria del odio. No era un monstruo, no era un bastardo. Era simplemente un milagro que respiraba. Dasán estaba sentado cerca de la entrada vigilando el camino, pero su postura ya no era la de un guerrero en tensión de combate. Estaba limpiando su tomahawk con un trozo de tela, sus movimientos lentos y meditativos. Estaba herido. La bala que le había rozado el hombro había dejado un surco sangriento y su pecho estaba cubierto de cortes y moretones de la pelea cuerpo a cuerpo, pero parecía no sentir dolor. Su presencia llenaba la cueva, no como una amenaza, sino como un pilar de seguridad inquebrantable. Se giró hacia Elena y sus ojos oscuros se suavizaron al ver la escena de la madre y el niño. «La tormenta ha pasado», dijo Dasán, su voz baja y ronca, resonando en el silencio. «El bosque está tranquilo». Elena levantó la vista y le sonrió, una sonrisa cansada pero genuina, la primera que había cruzado su rostro en meses. «Él también está tranquilo», susurró mirando al bebé. «Dasán, míralo, realmente míralo. No tiene maldad. Estabas en lo cierto». El guerrero se acercó a ellos, moviéndose con esa gracia silenciosa que desmentía su tamaño inmenso. Se arrodilló junto a las pieles. Elena, confiando en él más que en su propia vida, levantó al bebé un poco hacia él. Dasán extendió su mano grande, marcada por cicatrices de guerra y trabajo duro, y permitió que el niño agarrara su dedo índice. El bebé, sintiendo el calor, cerró su puño minúsculo alrededor del dedo del guerrero con una fuerza sorprendente, aferrándose a él como si supiera instintivamente que esa era la mano que lo protegería. «Tiene tu fuerza de agarre», dijo Elena suavemente, observando la unión de la mano gigante y la mano diminuta. «Se aferra a la vida como tú te aferraste a la entrada de la cueva. Tendrá mi corazón», corrigió Dasán con solemnidad. «La sangre es solo agua roja, Elena. El espíritu se forja. Él ha nacido en la batalla, bajo el ojo del trueno. No necesitará el nombre de ese hombre cobarde para saber quién es». Dasán se inclinó y besó suavemente la frente del niño, un gesto de adopción espiritual tan profundo como cualquier ritual antiguo. «Su nombre será Ilayi, en mi lengua, el que llega con la fuerza». Afuera, en el sendero embarrado, un gemido rompió la paz del amanecer. Julian, el hijo del alcalde, el hombre que había creído ser el dueño del destino de Elena, comenzó a recuperar la conciencia. Estaba roto. Su pierna estaba torcida en un ángulo antinatural por la caída y su muñeca destrozada por el golpe de Dasán palpitaba con un dolor agónico. Se arrastró por el barro gimiendo, su ropa fina convertida en harapos sucios. Miró hacia arriba, hacia la cueva, con ojos llenos de odio impotente y terror. Sabía que había perdido, sabía que si intentaba subir de nuevo, el guerrero lo mataría sin dudarlo. Dasán se levantó y caminó hacia el borde del precipicio. Miró hacia abajo, observando al hombre que se arrastraba como un gusano herido.
No bajó para rematarlo. No valía la pena el esfuerzo, ni manchar su hoja con sangre tan débil. Julian tendría que arrastrarse millas hasta el pueblo, roto, humillado, llevando la noticia de su propia derrota. Viviría con la vergüenza de haber sido vencido por un solo hombre y una tormenta. Helena se unió a Dasán en la entrada, sosteniendo a Ilayi contra su pecho, usando el hombro del guerrero como apoyo. Miró hacia abajo y vio a su antiguo opresor convertido en una figura patética y pequeña en la distancia. El miedo que Julian le había inspirado se disolvió como la niebla de la mañana. Ya no era un monstruo poderoso. Era solo un hombre triste y cruel que había perdido todo lo que importaba. ¿A dónde iremos?, preguntó Helena, mirando el vasto horizonte de montañas y bosques que se extendía ante ellos. Un mundo salvaje y desconocido. ¿Volveremos a intentar que nos acepten en algún otro pueblo? Dasán negó con la cabeza, pasando su brazo alrededor de los hombros de ella, envolviéndola a ella y al niño en su calor. No, dijo con firmeza. Esos pueblos construyen muros para dejar fuera lo que temen y terminan encerrándose con su propio veneno. Nosotros no necesitamos muros, tenemos el cielo. Señaló hacia el oeste, hacia las tierras libres de su gente. Vamos a casa, Helena, a mi gente. Allí un niño no es juzgado por cómo fue concebido, sino por cómo vive. Y una mujer no es juzgada por su pasado, sino por su fuerza. Helena respiró hondo el aire limpio de la montaña. Miró a su hijo, miró al hombre que estaba a su lado y sintió una libertad vertiginosa. Sí, susurró, vamos a casa. 5 años después. El sol de verano iluminaba un valle verde escondido entre las altas sierras, un lugar donde el viento cantaba entre la hierba alta y los arroyos corrían claros y fríos. En el borde del río, un niño de 5 años corría con la velocidad y la alegría de un potrillo salvaje. Tenía el cabello castaño claro de su madre, pero su piel estaba bronceada por el sol y llevaba el cabello largo, sujeto con una cinta de cuero al estilo apache. Su risa resonaba en el valle, un sonido puro y sin sombras. ¡Padre! ¡Padre, mira!, gritó el niño, sosteniendo un arco pequeño que había sido tallado a medida para sus manos. Le di al tronco, justo en el centro. Dasán, que estaba sentado cerca reparando una red de pesca, levantó la vista. Su rostro, aunque marcado por 5 años más de sol y viento, estaba relajado en una expresión de orgullo profundo. Se levantó y caminó hacia el niño. Lo vi, pequeño trueno, dijo, usando el nombre que la tribu le había dado con cariño. Tu ojo es agudo como el halcón, pero recuerda, no disparamos solo por disparar. Disparamos para proteger o para alimentar. El niño asintió seriamente, absorbiendo cada palabra como si fuera ley sagrada. Lo sé, proteger a la madre, proteger a la tribu. Helena salió de la tienda cercana, llevando una cesta de bayas frescas. Se veía radiante, fuerte, sus movimientos llenos de una confianza que la chica asustada de la ciudad nunca había conocido. Llevaba ropa apache, cómoda y práctica, y su cabello estaba trenzado con flores silvestres. Se detuvo para observar a sus 2 hombres, el guerrero gigante y el niño que lo imitaba en todo. Se acercó a ellos y le pasó una mano por el cabello a su hijo. El niño se abrazó a su pierna un momento antes de salir corriendo de nuevo tras una mariposa. Helena se volvió hacia Dasán y apoyó la cabeza en su pecho. Él la rodeó con sus brazos, besando la parte superior de su cabeza. «A veces olvido», murmuró Helena, mirando a su hijo correr libre. «¿Qué olvidas?», preguntó Dasán suavemente. «Olvido que hubo un tiempo en que tuve miedo de él. Olvido que hubo un tiempo en que pensé que estaba maldito», suspiró, llena de paz. «Julian murió el invierno pasado. Escuché a los comerciantes decirlo. Murió solo, en su gran casa, sin herederos, consumido por la bebida y la amargura.
Dasan miró hacia el horizonte, donde las nubes de una tormenta de verano comenzaban a formarse, hermosas y poderosas. Él eligió su camino, eligió sembrar viento y cosechó soledad. Apretó a Helena más fuerte contra sí. Nosotros elegimos la tormenta y cosechamos vida. El niño, Ilayi, el pequeño trueno, se detuvo lejos y los saludó con la mano, recortado contra el paisaje inmenso. No sabía nada de bastardos, ni de pecados, ni de vergüenza. Solo sabía que era amado, que era fuerte y que era hijo del hombre más valiente del mundo. Helena sonrió, una sonrisa que cerraba el círculo de su dolor para siempre. La biología Sido un accidente cruel, pero la paternidad había sido una elección de honor. Y en esa elección habían encontrado un paraíso que ninguna ciudad de hombres decentes podría ofrecer jamás. La historia de Helena, Dasan y el pequeño trueno nos recuerda que la sangre no hace al padre, el amor, la protección y la presencia lo hacen. ¿Qué opinas sobre la decisión de Dasan de adoptar al niño como propio desde el primer momento? Deja un me gusta gigante si crees que un verdadero padre es el que cría y ama. Comenta, el amor vence a la sangre, si esta historia te emocionó. Y por favor, suscríbete al canal y activa la campanita. Historias de redención y coraje como esta necesitan ser contadas. Nos vemos en el próximo video.